Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si ustedes quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo y otros premios, es súper fácil. Deben ver el video completo y así conocer los requisitos y de paso apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles que ya tenemos lecturas privadas para la segunda mitad de octubre, quedan poquitos cupos, así que si desean el suyo, en el primer comentario están nuestros datos de contacto porque nos quedan los últimos cupos. Además, quiero contarles que la lectura de hoy es general. Si el día de hoy no resuena con ustedes, pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, vamos, si no conocen su ascendente, también en ese mismo comentario está el link para que lo calculen. Y siempre es bueno escuchar ambos para que sus lecturas sean completas. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje general de parte de todos los angelitos para todos ustedes, amigos de Leo, el día de hoy. Bueno, hay un viaje que te conviene muchísimo, Leo. Hay un viaje que siento que va a ser parte de una renovación. Hay un viaje, hay un cambio de lugar, de ciudad, hay un cambio de ambiente que es súper importante para cada uno de ustedes. No lo pienses más, hazlo. Todo aquello a lo cual uno le da como tantas vueltas, a la larga corre el riesgo de que no se realice. Entonces, con todo mi corazón te pido que hagas ese viaje. También puede significar mudarse de casa, cambiar un trabajo. Necesitas hacer una renovación. Te recomiendo muchísimo durante estos días también que renueves el espacio en el cual habitas. Cambia las cosas del lugar. Puedes buscar el Feng Shui, pero necesitas renovación, mi Leo. Siento que te has quedado un poquito estancado en la rutina y que necesitas devolverle esa chispa a tus días, esa renovación, ese cambio maravilloso. Bueno, eso por un lado. Además, te dice durante estos días que vas a estar a prueba en una situación. Puede ser en el trabajo, puede ser en el entorno personal o familiar, pero mucha gente va a tener los ojos en ti, Leo, durante estos días. Entonces, cuidado con cada paso que das porque te van a estar analizando muchísimo. Y te dice, la razón te hace fuerte. Entonces, en estos días, en consonancia con lo que veníamos hablando, es muy importante que pienses muy bien, mi querido Leo, cada cosa que vas a decir, cada cosa que vas a hacer, cada decisión que vayas a tomar. Porque, te repito, van a haber 50.000 ojos ahí encima tuyo. Bueno, vamos a pasar a la lectura para el plano de lo sentimental. Y primero los que tienen conexión, luego los solteros. Quiero que en este momento te concentres. Y bueno, esta de los que tienen conexión puede ser el novio, el crush, el amante, la ex, la esposa. No importa, bueno. Y quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas tu nombre junto al de esa persona. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. Pensamientos de esta persona hacia Leo. Wow, comenzamos muy bien. La carta de la rueda de la fortuna. Voy a sacar las cartas y luego haremos la interpretación como tal. Hoy vamos a leer con el tarot egipcio porque quiero que variemos. Bueno, vamos a ver, la primera fila es qué piensa, la segunda es qué se viene y la tercera es qué te aconseja. Bueno, comenzamos entonces con el primer pensamiento de esta persona. La carta de la rueda de la fortuna a tu favor me dice que es alguien que ha cambiado totalmente. En 180 grados ha girado hacia ti,
los pensamientos que esta persona tiene. Son pensamientos muy favorables. Piensa que tú eres la felicidad, que tú eres el color de la vida, que tú eres, siento que lo mejor, un triunfo, que tú has como marcado un antes y un después en la vida de esta persona. La carta del labrador me dice que todo esto que esta persona está sintiendo, tú lo sembraste, tú lo trabajaste día a día, Leo, con el ser amoroso, con el estar pendiente, con el ser muy noble, con el hecho de ser una personita dedicada en las relaciones. Aquí me habla la carta de la recapacitación y es que siento que esta persona antes no te percibía así. Y saben, lo que pasa es que a veces cuando la gente, digamos, tiene algo muy bueno en su vida constantemente, es como si ya no le prestara atención al valor que realmente tiene, sino hasta que lo pierde. Y siento que esto le pasó a esta persona, siento que ha sentido tu ausencia, que ha sentido que en cualquier momento Leo se puede ir. Y miren que recapacitó. O entra o empieza a recapacitar. Y me dice la carta de la duplicidad, te miro como esa conexión de amor que el universo puso para que en esta vida fuera un compañero ideal. Entonces, siento que todas las lágrimas que tú en algún momento derramaste, esta persona como labrador está también cosechándolas, ¿sí? El karma de verdad le ha empezado a llegar y alguien cosecha las lágrimas que tú lloraste, que tú has llorado, todo el como el sufrimiento que hubo en ti, Leo, toda la tristeza que hubo en ti, es como si ahora comenzara a ser diferente, es como si ahora comenzara una nueva etapa. ¿Por qué lo digo? Porque aquí veo de primera en lo que se viene la carta de la fuerza. Me encanta y además porque la carta de la fuerza viene acompañado del 11 y los unos, los números maestros, siempre nos dan un nuevo inicio. Y siento que en tu corazón y en tu mente, Leo, llega como un reseteo, como un formateo del disco duro de tu chip y te reinicias contigo mismo diciéndote, hey, un momento, yo merezco lo mejor, yo merezco que me amen, yo merezco que me quieran. Puede haber un nuevo inicio con esta persona, pero será bajo mis términos y mis condiciones, dice Leo en este momento. Entonces esto realmente de verdad que es maravilloso, esto es hermoso. Y me dice para algunos de ustedes que tienen hogar con hijos, que el hecho de verte empoderado o empoderada va a significar también un empoderamiento de tu familia. También significa esta carta de la herencia que hay personas muy cercanas a ti que han visto el sufrimiento que has tenido por esta relación, que a algunos como que no les ha cuadrado nunca y que a veces uno tiene como la idea de que es que no le quieren ver feliz, pero la verdad es que nuestras personas alrededor a veces pueden percibir cosas que nosotros no. La carta de la venganza me dice que, como te digo, esta persona ahora está cosechando lágrimas, esta persona ahora está sintiendo este desconcierto. Veo que algunos de ustedes se cansaron al punto de que a pesar de que esta persona recapacite, ustedes van a decidir o van a tomar la determinación de no volver. Esto ya es muy respetable, esto ya pues depende de cada uno de ustedes. Veamos qué te recomienda la última fila. Aquí hay dos cartas maravillosas, pero iniciamos con la carta del comercio, que es una carta que me invita a negociar, que es una carta que me invita a abrirnos a las posibilidades de que se pueda entablar un diálogo en el que quizá, si ustedes quieren, las cosas pueden mejorar. Esta persona tiene mucho miedo de que tú reclames y que lo dejes en una posición de desventaja.
Esta persona piensa que no le vas a perdonar. Sin embargo, yo digo que independiente de que regreses o no, es bueno tener una última conversación en la cual como que las cosas queden claras, en la cual se pueda hacer un cierre bueno y adecuado. La carta del mago me dice que te va a sorprender la actitud con la que esta persona va a regresar a ti, una actitud de mucha docilidad, una actitud en la cual te vas a dar cuenta de su lado más vulnerable, porque de verdad eso está pasando. La carta del logro me dice que tú sales triunfando, sea que regreses, sea que la relación continúe. El anhelo que haya en tu corazón, el universo te lo va a conceder, siempre que sea un buen anhelo y que no le haga daño a los demás. El mago me habla de posibilidades infinitas, me habla acerca de que aquí tú vas a poder escoger qué es lo que pasa. Por eso el ermitaño te invita a hacer un proceso en estos días de introspección para que analices realmente qué es lo que quieres con esta persona. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere. ¿Qué siente esta persona en este momento? La carta del 6 me dice que rememora mucho. También es la nostalgia por la conexión sexual que hay entre ustedes dos. ¿Qué piensa? Piensa en esta distancia tan difícil. Me dice que su dicha es incompleta, no se siente bien donde no estás tú. ¿Qué quiere? La carta del rey. Dice que necesita tomar una decisión firme, que esto se vuelva a fortalecer como lo era antes. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión con alguien. Vamos a pasar a la de los solteros y los invitamos a quedarse hasta el final para que de esa manera apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. ¿Qué viene para los amigos que están solteros? La carta del asesoramiento. Tiempo de compartir con amigos. También si hay alguien por ahí que te empieza a llamar la atención, es bueno que escuches la opinión de personas que tú sabes que son confiables, porque quizá tendrán muchas cosas que decirte. La carta de la generosidad me dice que es alguien a quien tú te van a hacer darle mucho, ¿sí? Pero me dice que puede que esta persona tenga como algo aún pendiente por resolver con un ex. Entonces escucha a tus amigos. En el plano de lo económico, para todos mis Leo, el día de hoy me dice, de parte de unos amigos, para los que están sin trabajo o en contactos sociales, vas a encontrar una propuesta, así que nada de estar solo como un champiñón. Para los que están trabajando, cuidado porque puedes estar sufriendo como una caída por culpa de alguien que te está buscando como la trampa, ¿sí? Cuidado, cuidado con lo que firmas, con lo que haces, no te confíes. Para los que preguntan por un dinero, me dice que realmente hay como 50-50 posibilidades de que se recupere o no, pero que en procesos legales te irá muchísimo mejor con dineros. Número de la suerte para ti, el número 13. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte los premios y los requisitos, pero primero invitarte siempre a compartir este video, a escucharnos en lista de reproducción para apoyar nuestro refugio con tu tiempo de visualización. Los premios son una lectura privada conmigo. Vamos a responder algunas preguntas que hayan dejado durante la semana. Tienen que ser puntuales y además vamos a responder en los en vivo, que ahora serán solo para nuestros suscriptores. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video. Hoy quiero que escriban la palabra coco y contarnos si les gusta esta fruta y por qué. Deben cumplir todos los requisitos y bueno, bendiciones y no se olviden de seguirnos en redes sociales.